siempre existe, me imagino, en la mente de esa persona que es objetivo de ataques como esto, el pensamiento de que si yo me quito, estoy aceptando lo que se me señala. Debiera igualmente, nuevamente, evitarle este mal rato a la señora gobernadora, que yo estoy seguro que actuó motivada por la búsqueda de la excelencia y la honradez. Primer round. Con nosotros aquí en vivo en los estudios el doctor Iván González Cancel. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buen día, un placer saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan. Tiembla la tierra, de nuevo. Así que, pero ayer... De diversas maneras. De diversas maneras, ayer... vamos a empezar por lo último para hablar de varias cosas. Ayer hubo un temblor ahí entre Fortaleza y el Senado con esta cosa de los nombramientos. Le colgaron a la gobernadora el primer nombramiento. Después la gobernadora nombró a una persona que tiene mucha influencia, una familia de mucha influencia en el PNP, Valeria Rodríguez, la esposa de Elías Sánchez, hija de Catierazo y de Charlie Rodríguez. Y pues hizo un movimiento de fichas en el gabinete. Mucha gente preguntó, adiós, pero ¿dónde están los 8,000 resúmenes? Los 8,000 resúmenes, ¿alguien los borró? Bueno, mira, yo creo que en toda administración se reciben decenas, cientos, miles de resúmenes a los cuales uno tiene que evaluar. Y a tono con eso, yo creo que la gobernadora, con la información que tenía, hizo los mejores nombramientos posibles, algunos de los cuales nuestro ordenamiento constitucional exigen el consejo en consentimiento del Senado de Puerto Rico. Sí. Y me parece a mí que este es un proceso natural, claro, en la formación de la administración pública. Bueno, y también algo que la gente pierde de perspectiva muchas veces es que al final el equipo de trabajo de uno tiene que ser de la confianza de uno. Para empezar. Digo, tiene que ser gente capaz. Ese es el segundo requisito que debe estar casi a la par de que sean de la confianza. Debe ser de confianza uno. Y capaces. Capaces. Sí. A veces nos ocupamos del primer criterio, pero se nos olvida el segundo criterio, de la capacidad. Y ¿cómo usted ve esta cosa del Colegio de Médicos y el Secretario de Salud? Bueno, mira, yo creo que en este momento, si la información que se ha reseñado al día de hoy es correcta, yo creo que el nombrado secretario de Salud, el motu propio, debiera retirarse el nombramiento. Sí, yo creo que eso sería lo propio. Yo creo que aquí hay un elemento, un caso de disonancia cognitiva. Yo estoy seguro que el doctor Víctor Ramos reconoce que un montón de estas acciones pudieran tener visos de impropiedad y que él en el ejercicio de un puesto administrativo no la hubiese permitido. Pero como muchas veces ocurre, el caso más clásico es la gente que fuma. La gente que fuma, todo el mundo sabe que fumar es malo, pero fuman. Ese es el ejemplo clásico de disonancia cognitiva. Ya. Pues, yo creo que lo prudente, a mí me parece que la gobernadora fue inducida a error, no se tenía toda la información, pero igualmente yo estoy seguro que si nuevamente la información que ha sido reseñada es correcta, la gobernadora no hubiese hecho ese nombramiento. Yo creo que Jennifer González está comprometida con la excelencia, con la seriedad de los procesos y con la honradez, como está comprometido el Senado de Puerto Rico. Y en ese aspecto... y la apariencia. De honradez, claro, seriedad y buena administración. Sobre todo la apariencia, ¿verdad? Porque no hay duda de que, pongamos que Víctor Ramos sea confirmado, siempre va a tener una sombra correcto, encima, y eso va a afectar su ejecución. Correcto. Y si afecta su ejecución, afecta a su jefa, que al fin de cuentas es una política. Decía don Carlos Romero Barceló, esto me lo dijo a mí personalmente, que la gente que estaban a su alrededor, los miembros del gabinete y la oficina ejecutiva, tenían que entender una cosa, que además de servir al país, tenían que servirlo a él y hacerlo quedar bien. Claro. Él decía, me dijo eso a mí una vez personalmente, que el que estuviera a su lado tenía que entender
que tenía que servir al país, pero que una función fundamental era que él quedara bien, Claro. porque de eso dependía un programa político para llevar a cabo una ejecutoria de la administración gubernamental. Sí, sí. Muchos jefes de agencia pierden de perspectiva a veces que tienen que ejecutar su trabajo, pero tienen que proteger a su jefe, al gobernador o a la gobernadora, porque al fin de cuentas él está ahí, primero está ahí por esa persona, y segundo, su encomienda, su agenda de trabajo nace de un programa de gobierno de un partido político que fue a votación del pueblo y que la escogió a ella, en este caso, para ejecutar ese plan de gobierno. Y si mi presencia le causa problemas, exacto, para como ella luce, yo debería reconocer. Porque mira, ok, vamos a dejar al lado toda esta controversia. ¿Dónde está el programa de gobierno? ¿Dónde están las ideas? Yo creo que Víctor Ramos le ha faltado. Si el pararse al lado de la gobernadora no es suficiente. Mira, el programa de gobierno nosotros tenemos unas preocupaciones con lo que está sucediendo en Washington y pretendemos visitar a fulano de tal y vamos a hacer esto y para este escenario tenemos este plan y se ha hablado, en la plataforma está darle una importancia a los centros 330. Pues mira, Puerto Rico hay como 18, 12 municipios que no tienen centros 330. Estamos haciendo estas propuestas para que lo tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Si no basta compararse al lado de la gobernadora. O sea, es menester, particularmente el Senado de Puerto Rico. Claro. Es menester que el Senado de Puerto Rico conozca, bueno, ¿y qué hay? Porque una cosa es que te nombren, ok, al otro día va a dar la confirmación, pues no te da tiempo. Pero, oye, llevamos en esto un mes y todavía no sabemos qué él propone, en adición a los señalamientos que cada día parecen tener más sustancia. Porque parece haber, porque es una nube, ¿verdad? Que se hace más densa. Que está opacando la ejecución de su trabajo. Ahora bien, y usted que ha estado en esos puestos y nosotros acá pues hemos cubierto tantos señalamientos así de tantos casos, siempre existe, me imagino, en la mente de esa persona que es objetivo de ataques como esto, el pensamiento de que si yo me quito, estoy aceptando lo que se me señala. Entonces, pues yo me imagino que ese debate interno ocurre en personas como Víctor Ramos en este momento. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se concluye ese debate? Eso es bien fácil. Cuando a mí me quitaron, yo cité una conferencia de prensa. ¿Tú te acuerdas la famosa frase? Yo creo que fue dirigida a tu persona. Que yo podía caminar y mascar chicle a la vez y que la gente debiera esperar eso y que a mí en aquel momento me despidieron por presiones indebidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que al día de hoy el pueblo de Puerto Rico no solamente me respeta como cirujano cardiovascular, sino me respeta como puertorriqueño y ciudadano. ¿Y por eso está aquí? Pues yo me quito y cito una conferencia de prensa y le digo explico lo que hay. Y le digo a todo el mundo lo que hay. Ahora, la verdad os hará libres. ¿Entiendes? Porque Víctor Ramos estoy seguro que le puede servir a Puerto Rico en muchas otras facetas, además de ser secretario de salud, pero debiera igualmente, nuevamente, evitarle más rato a la señora gobernadora, que yo estoy seguro que actuó motivada por la búsqueda de la excelencia y la honradez. Y voy más lejos, yo creo que se le, a propósito o no a propósito, de forma planificada o se les pasó, cosas que ninguna de las dos debe pasar. Se le ocultó información que ahora ha venido a conocimiento y que, como decíamos hace unos minutos, hace la nube cada día más densa. Doctor, y sea quien sea el que finalmente sea confirmado para secretario de salud, obviamente sé que el tema del plan médico, el plan de salud pública lo dirige y lo administra y lo fiscaliza ACES. Cuyo presidente, el presidente de la Junta es el secretario de salud. Correcto. ¿Qué debe pasar? Porque esta gestión que tiene que hacer todos los años Puerto Rico de ir a pedir fondos federales para que se sostenga el plan vital, pudiera recibir un golpe este año con la administración Trump. ¿Correcto? Y esa discusión no se da. No se da. El año fiscal termina en septiembre, federal. El año fiscal federal.
y podríamos estar ante un caos de fondos para sostener el plan vital, el plan de salud del Estado a partir del 1 de octubre. Por eso, sin embargo, yo debo decir que esas afirmaciones son, en este momento, son de naturaleza especulativa, pero por eso mismo es que el nombramiento en propiedad de un secretario de salud sin estos lastres es necesario. De un secretario de salud que conozca de finanzas, de un secretario de salud que conozca de cómo nosotros, aquí se discute mucho los fondos que nos van a dar o los que nos dejaron de dar, de cómo vamos a aumentar la eficiencia de la utilización de esos fondos, porque podría haber, como muy bien señala, una disminución en estos fondos, de cómo aquí en qué puertas son las que vamos a tocar en Washington para que, ¿verdad? Y debiera ser una persona que tenga contacto dentro del Partido Republicano para discutir este asunto, porque, mira, nuevamente vamos a conocer la verdad y vamos a dejarnos de hacer especulaciones de cómo podemos resolver un sinnúmero de problemas, la accesibilidad de salud, particularmente a las comunidades pobres, el éxodo de profesionales, no solamente aquí mucho se habla del éxodo de los médicos, pero Puerto Rico necesita, hay números que señalan entre 10,000 a 20,000 enfermeras, sobre 100,000 en los Estados Unidos. Pues los problemas de escasez de profesionales también ocurren en el continente. Pues precisamente por esas cosas, esta nube, hay que abrirse al sol, que se caliente la atmósfera, por así decirlo, y que la sombra que hoy cierne sobre ese nombramiento se disipe. Yo espero que eso ocurra pronto. Lo que quizás es menos especulativo son otros fondos federales que quizás están más en riesgo, y es los fondos del PAN. Y aquí economistas han dicho que eso sí provocaría una desestabilización económica en el país. Y otros economistas han dicho, por ejemplo, una Heidi Calero ha dicho que, bueno, que Puerto Rico necesita pasar dolor y pasar hambre, que ya es hora de que dejemos a un lado la dependencia, y si no hemos articulado un plan económico a largo plazo sostenible en Puerto Rico, pues entonces que nos veamos obligados a formularlo con la hambruna. Nuevamente. Suena dramático. Exacto, suena dramático y hasta cierto punto injusto. De los que estamos en cierto, hemos sido bendecidos por estar en ciertas posiciones, claro, de hablar de la hambruna para un hermano puertorriqueño como parte del proceso de la experiencia de eliminar la dependencia. Ahora bien, nosotros debemos recordar que la dependencia que hay de Puerto Rico se deriva de un problema colonial. ¿Verdad? Y las colonias, el coloniaje, como todos sabemos, es una institución económica, de explotación económica. Hoy en día, en un momento en los años 70, los años 80, el 23% de la población de Puerto Rico dependía de transferencias federales. Hoy en día esos números andan por 47%, alguna gente dice que el 60%. Con relación específica al PAN, debemos recordar que el PAN es un programa de subsidio hasta cierto punto a la agricultura del continente, a la agricultura de los Estados Unidos. Y actualmente ya están surgiendo molestias dentro de los sectores agrícolas en Estados Unidos por las medidas de Trump. Así que hay que ponerlo en ese contexto. Pero correcto es que nosotros tenemos que desarrollar estrategias de desarrollo económico que nos hagan, valga la palabra, independientes económicamente. Y de hecho, el camino, siempre lo he dicho, el camino a la estadidad, el camino a la independencia básicamente es el mismo. Nadie quiere, la nación, aunque nos hemos ganado por derecho propio a través del pago del último precio, de ultimate price, la sangre de los puertorriqueños, para merecernos ser miembro de la nación, nadie quiere un socio pobre en el club. Pablo José Hernández, el comisionado residente y presidente del PPD, está buscando otra 936, un equivalente a las 936. ¿Ese es el camino? Ese podría ser una de las estrategias dentro del desarrollo del camino. Estados Unidos tiene unos problemas en su logística de producción de lo que se llama chips, en su producción de la materia prima básica electrónica. Y está mirando, de hecho, ya seleccionó a Costa Rica, a República Dominicana para 2 plantas de esa naturaleza, producción de ese tipo de ese tipo de instrumento, por así decirlo. Nosotros nos tenemos que preguntar al día de hoy, primero, ¿por qué no fuimos incluidos en esa iniciativa? Claro.
y debemos reanudar estrategia porque eso no está reñido con con ningún estatus. Así que yo no lo pondría, eso sí, trataría de alejarme muchísimo. Sí, con el costo operacional. Exacto. Podría, sí, pero me alejaría de algo que se parezca a la 936 porque sabemos que la política fiscal de los Estados Unidos desde Bill Clinton para acá, pues se ha manifestado en contra de ese tipo, de lo que ellos ven como mantengo corporativo. Doctor, siempre es bueno hablar con usted. Muchas gracias por llegar hasta acá. ¿Cómo no? Gracias. Ha sido un placer. La hora siempre algo incómoda, pero aquí estamos. No, que va gracias por la oportunidad. Chévere. Primer Round. Lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.